Hola chicos, ¿qué tal? Buenos días. Les saluda a su profesor y amigo Jesús Narro Vázquez. En esta oportunidad, pues, para poder compartir con ustedes un pedacito, un tiempo, un diálogo, una conversación acerca de la historia. Pero antes tengo que primero hacerles recordar que todos debemos sumarnos a ese conjunto, a ese grupo de personas que está dando todo de sí en los hospitales, en las calles, en las municipalidades, que está dando todo de sí por contrarrestar esta pandemia, por prácticamente encontrar una medida de solución a esta pandemia, para el cuidado de cada uno de nosotros. No olvidarnos acatar responsablemente lo dispuesto por nuestro presidente. Así es, entonces un punto muy importante es su educación, que es primordial para la institución, para la dirección, para la promotoría, para la subdirectora y para nosotros los profesores, de que la educación no debe verse pausada ni mucho menos detenida y debemos continuar. Es así que a través de este medio vamos a poder llegar a ustedes un pedacito de lo importante de la importante labor que nosotros realizamos. Bueno, pues empecemos. Esto está preparado para los chicos de quinto de secundaria. Bien, chicos. De todas maneras, la información de 2 hojitas se le va a hacer llegar a través de este medio vía documento en Word para que usted lo pueda tener y pueda leer también y ir aprendiendo otras cositas más. Pero antes de poder entrar a hablar, yo voy a ser su profesor de Historia Universal. No tuve la oportunidad de entrar a los salones, ya usted se imaginaba. De lo que resta el 2020 van a llevar conmigo este curso. No sin antes empezar, primero, ¿qué es la historia? Profe, nos enseñaron en primero, nos recordaron en segundo que era la historia. Qué bueno. Pues sí, la historia es una ciencia social, ¿no? Que se encarga del estudio de la humanidad o de la evolución del hombre desde su origen hasta la actualidad. Así es una... Vamos a encontrar diferentes definiciones, diferentes autores la van a definir como una ciencia social, como una rama de las ciencias sociales, y así, ¿no? Van a hacer prevalecer la labor majestuosa que hace el historiador y de las otras ciencias auxiliares que van a ver. Pues sí, el historiador se encarga prácticamente de ordenar, de darle forma prácticamente a la historia. Entonces el historiador va a necesitar herramientas para poder armar la historia, para poder, como se dice, construir la historia. De por sí no va a construirla como tal. Necesita algunas herramientas, algunas fuentes, porque así se les conoce como fuentes de la historia, ¿no? Para poder armar la historia, se puede decir. Es así que van a ser el subtítulo de fuentes de la historia. Fuentes de la historia. Vamos a ver, sabiendo qué es la historia, vamos a tener fuentes de la historia. Sabemos que, como se dice, el punto centro de la historia o el encargado de la historia o la labor que va a realizar de tener la historia va a ser el historiador. Y el historiador va a necesitar de fuentes de la historia, ¿no? ¿Qué tipos de fuentes? Fuentes directas y fuentes indirectas. Las fuentes directas son las que siempre nos enseñaron en sexto, en primero de secundaria, ¿no? ¿Cuáles son esas fuentes directas? Usted mira, profesor, las fuentes orales, escritas, materiales, monumentales, audiovisuales y en la actualidad, electrónicas. Y tiene mucha razón. Usted no se ha olvidado, ¿no? Y eso es bueno. Pero las fuentes se clasifican, fuentes directas, fuentes indirectas. Y las fuentes directas son todas las que usted acaba de mencionar.
fuentes orales, fuentes escritas, fuentes materiales o monumentales, fuentes audiovisuales y también hoy en día las fuentes electrónicas también, pues, ¿no? Un claro ejemplo de fuentes materiales tenemos acá a nuestro amigo. Esto es un alfar, una cerámica, una representación gráfica de un cántaro, ¿no? Que nos va a servir el día de hoy para entender. Esto será una fuente directa o indirecta. Y usted, alumno de quinto año de secundaria, automáticamente me va a decir, profesor, esa es una fuente directa. Y yo le voy a decir que en esta ocasión no es una fuente directa porque es una representación. No es el material o la cerámica original. Si fuese original, sí sería una fuente directa. Porque pertenece al yacimiento, pertenece al lugar donde se realizó la excavación. Ahí sí. Pero es una representación que a nosotros nos va a servir para poder entender cuándo es una fuente directa y cuándo no es una fuente directa. O cuando es una fuente indirecta, ¿no? También conocidas, ojo, como fuentes primarias y secundarias, ¿no? Van a encontrarla también con esos términos, primarias y secundarias. Entonces, no nos asustemos, dicen, no, mi profesor me dijo directa, pero acá dice primarias y secundarias, también es válido, es válida. Entonces, para eso nos sirve, para eso necesitamos entender cuáles son los tipos de fuente y cómo entender esto. Aquí cerquita nomás tenemos una fuente directa, ¿no? A la altura de el complejo arqueológico de Pachacamac, que está acá nomás por Las Brisas. Entonces vamos a ver, es una fuente directa, es una fuente material monumental, ¿no? Entonces, a su vez, estas fuentes van a ayudarle al historiador ¿a qué cosa? A poder construir la historia, ¿no? Pero el historiador va a necesitar de ciencias auxiliares para poder continuar su labor, para poder seguir su labor, ¿no? Un ejemplo claro es que cuando el historiador está en el campo, está el arqueólogo que está excavando, está descubriendo, y a algún costadito, porque trabajan en grupos, va a estar el antropólogo, ¿no? El paleontólogo, viendo, no, estos son restos de animales, restos óseos, estos restos fósiles. Entonces ellos van a ir descifrando prácticamente, encontrando y clasificando la información, la materia prima, las fuentes materiales del mismo yacimiento, y son fuentes directas que van a hacerle dar, nos van a hacer conocer al historiador en este caso, la información, cómo fue, qué pasó, si llovió o no llovió, si se rajó, por qué se rajó, la forma, el tamaño, la medida, el color, todas sus características van a hacerle entender en qué proceso de la historia pertenece tal alfar, tal huaco, tal prenda, etc. Entonces, ahí vamos a entender cuán importante es la labor del historiador. Y cuán importante aún más es entender por qué estudiamos historia. Y eso lo vamos a ver antes que continuemos. Pero continuando, nosotros necesitamos saber algo muy importante. Me van a disculpar, te voy a poner en este costadito de acá. Algo muy importante. Como la historia está cargada de fechas y datos, es necesario que usted sepa que la periodificación y la cronología a esa cantidad de fechas y datos le da un orden, y es así que podemos tener la periodificación de la historia. Y esta periodificación está dividida en la prehistoria y la historia propiamente hecha. Profesor, eso me enseñaron en primero y secundaria. Sí, muy bien, es cierto. Pues nosotros vamos a estudiar cada una de las edades y cada uno de esos hechos importantísimos, hechos importantes que han modelado la historia de la humanidad. Y yo le voy a preguntar, por ejemplo, la Revolución Francesa, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial que veíamos el año pasado, también vamos a ver la Revolución Rusa, como muchos hechos más.
Pero así como la historia también tiene un orden, nosotros también tenemos que tener un orden. Por eso estudiamos qué es la historia. Primero, saber cuáles son sus fuentes, saber quién hace esa labor de poder construir la historia. Y cómo a su vez también el historiador necesita de ciencias auxiliares y poder tener prácticamente ese orden. Y en base a esta periodificación es que nosotros vamos a trabajar. Los temas que a continuación van a venir son propios de la prehistoria. Y en esta parte de la prehistoria, prácticamente nuestra fuente de información hasta hace unos años atrás va a ser la labor del historiador. Y en la historia propiamente dicha va a ser los escritos. Desde la invención de la escritura cuneiforme es ahí donde va a surgir la Edad Antigua. La historia propiamente dicha, porque va a haber una información que nos va a decir, miren, pasó por acá, vino por acá y se desplazó por acá, hizo tal cosa, creó tal cosa, construyó tal cosa, dispuso tal cosa, hizo tal código, y vamos a conocer más de la historia. Es por eso que se divide en prehistoria todo aquello que prácticamente está hecho en base a la labor del historiador y de las otras ciencias auxiliares de la historia y la historia propiamente dicha. Sabiendo esto, pues hasta hace un corto tiempo ese era lo que entendíamos. Hoy en día ya también se va a considerar ya no tanto el estudio de aquellas civilizaciones o aquellos primeros hombres de la prehistoria, no se le va a considerar, como se dice, que no tengamos una fuente de información escrita, sino va a coger otro nombre aquellas civilizaciones que no tienen escritura y se les va a conocer como ágrafas. Ágrafas. A todo aquello que no tiene escritura, a todas esas civilizaciones. Entonces, esas civilizaciones consideradas como parte de la historia como ágrafas, sus puntas de lanza, lo que se ha ido encontrando, restos óseos, materiales, taparrabos, por ejemplo, van a entrar a ese conjunto de civilizaciones ágrafas, ¿no? Que vamos a conocer un poquito más nosotros más adelante. Ya tenemos el aporte de esta parte que hemos explicado, la periodificación que la vamos a tener y también, señores, la palabra ágrafa, ¿no? O que vamos a entender por ágrafas. De todas maneras, se le va a mandar la información a cada uno de ustedes para que tengan su cuaderno y a su vez queda como extensión para el alumno de quinto año de secundaria investigar ágrafas, ¿no? Para ir conociendo y ir aprendiendo un poquito más. Chicos, nos vemos en el próximo video. Un cariño, saludos y esperando que nos volvamos a encontrar pronto en clases. Un abrazo fuerte, cuídense mucho. De su profesor y amigo Jesús Narro Vázquez y de todo el estamento de nuestra institución educativa, Uribe School. Gracias, bye.